Saludos, profesor. Gracias por estar aquí con nosotros en esta serie de entrevistas que tendremos en microbioris.com. Para colocar en contexto el tema que vamos a discutir, ¿cuál ha sido la política pública de Puerto Rico sobre los desperdicios sólidos? Muy bien. Desde el 2001, la gobernadora Sila María Calderón, a través de una orden ejecutiva, estableció una nueva política pública para Puerto Rico en cuanto al manejo de los desperdicios sólidos. Estableció una jerarquía con el cual se iba a manejar de ahora en adelante los desperdicios sólidos. Primero, buscaba reducir los desperdicios sólidos que producíamos. Importante eso porque un gran problema es la gran cantidad de desperdicios sólidos que se produce en Puerto Rico. Somos de los máximos productores de basura en el mundo. Generamos casi 5 libras por persona por día de basura. Así que la primera estrategia en esta nueva política pública era fomentar la reducción de esos desperdicios. Como parte de ese primer énfasis, sigue la reutilización de desperdicios sólidos, sigue el reciclaje, la composta de materia orgánica que se pueda compostar. Todos esos componentes formaban entonces la parte superior de la pirámide, ¿no? Y iban a ser el enfoque inicial. Una vez se lograse un impacto importante en esa primera fase, como se logró en Europa en los 90 y los 2000, la segunda fase era entonces aquella materia que no se pudiera reciclar, no se pudiera reusar, no se pudiera reducir. Entonces el próximo paso sería, a través de la incineración, reducir el volumen de esos desperdicios. Y como último paso en esa pirámide, pues sería llevar al vertedero todos aquellos desperdicios que produce la incineración o aquellos que no pueden incinerarse. Ahora, era claro que se desfavorecía, ¿no?, el vertedero, se desfavorecía la incineración y lo que se favorecía era ese primer enfoque, tratar de reducir lo máximo, reciclar y reusar. ¿Ha tenido éxito esa política pública en su implantación? Lo contrario, ha sido un fracaso en la última década por muchas razones. No se ha implantado por falta de voluntad política, falta en verdad de compromiso de la ciudadanía en exigir que el aparato gubernamental, ¿no?, fomentara estas estrategias. Hay tantas maneras en que se pudo haber hecho, desde lo que se llama el bottle bill, donde uno pues cobra 5 centavos por los envases de vidrio o de lata, los cuales entonces tú recuperas, el ciudadano recupera una vez los devuelve. Alemania tomó medidas para imponer la reducción de los empaques de los productos que recibimos. Suiza implementó estrategias donde te recogía todos los reciclables de tu casa gratis en unas bolsas especiales, y si no querías reciclar te cobraba entonces de una manera significativa por los desperdicios que iban a tener que manejar de otra forma. Hay tantas y tantos ejemplos de éxito donde se logró reducir hasta 50% de los desperdicios sólidos, algunas comunidades hasta más. Puerto Rico todavía seguimos andando entre 10 a 15% en reciclaje y realmente yo diría es uno de los grandes fracasos del gobierno, ¿no?, en Puerto Rico, es que en 20 años no ha logrado implantar estos proyectos. ¿Por qué no se considera la incineración si esa política pública no ha funcionado? Bueno, la incineración... primero, dentro de la jerarquía, ¿no?, propiamente de desperdicios sólidos, tiene su lugar, tiene su tiempo, tiene su momento y tiene su escala, ¿no? Y visto como un plan integrado, pues esa incineración tiene que ocurrir cuando ya uno tenga en camino programas ya implementados para reducir el volumen. Ahora, se podría claramente tener un proyecto de incineración a la misma vez que le exige a ese proyecto que toda la materia reciclable, reusable o compostable que reciba, que la desvíe, ¿no? Y eso pues fomentaría la política pública, pero un proyecto que
Lo que se busca es una solución a corto plazo, enviándole una cuarta parte de la basura sin reciclar, sin reducir, sin hacer nada más. No cumple primero con la política pública de los desperdicios sólidos, no cumple con la política pública ambiental, la cual desde el 2004 tiene un requisito de principio de prevención, donde si no hay certeza científica en cuanto al daño que puede producir una tecnología, el proponente viene obligado a desarrollar alternativas, ¿no? Y a escoger aquellas donde sí se satisfaga la seguridad pública y ambiental. Y tenemos que ser, yo creo que honestos. Esta facilidad en la escala que se está hablando, 2.100 toneladas por día, es inevitable que va a contaminar. Es inevitable porque la materia no desvanece, la materia se convierte en emisiones de gas, entra dentro de la ceniza y cómo tú manejes eso va a ser importante. A las escalas que estamos hablando hay que entonces mirar el lugar, ¿no? Y el lugar donde está propuesto esta planta particularmente es un área ecológicamente sensitivo, rodeado del bosque Cambalache, del bosque Río Abajo, justo en el medio del Caño Tiburones, al frente de la Poza del Obispo, al lado de comunidades pobres de hermanos puertorriqueños. En verdad me parece casi sentido común el decir que esto no está en un lugar donde hay tanto riesgo, ¿no? al daño por las emisiones y por el manejo de los desperdicios en una planta de ese tipo. ¿Cómo encajaría entonces el rol de la incineración dentro de esa política pública? Bueno, es un rol secundario, es un rol que una vez ya tenemos un programa eficiente de reducir, de reciclar, ¿no? de hacer todo lo que podamos antes de las últimas alternativas, antes de la incineración y el vertedero, en ese momento pues suplementa. Es imposible uno poner la carreta delante del caballo, ¿no? Como mínimo hay que poner el caballo junto con la carreta. O sea, si vas a iniciar la incineración, tienes que tener programas a la misma vez arrancando y una estrategia fija. Esto de un parcho ahora, esto me va a solucionar 2.100 toneladas por día, es irresponsable. Aquí hay que pensar ciertamente que los contaminantes que estamos hablando dentro del contexto de Puerto Rico, ¿no? Que es una isla pequeña, nosotros todos compartimos una calidad de aire pobre, o sea, naturalmente el polvo de Sahara, los hongos, eso es una experiencia común. Antropogénicamente, la cantidad de contaminación industrial que tenemos aquí en la generación de energía, las industrias, etcétera, realmente me parece le hace muy flaco servicio el uno tratar de imponer una estrategia por falta de voluntad y creatividad en escoger las soluciones correctas para el país. Gracias, profesor, por haber participado de esta serie. Muchas gracias a usted y muchas gracias a Microjury por invitarme y por tener la iniciativa de abrir este espacio donde espero se promueva un conversatorio, una reflexión seria sobre este problema que es tan importante para Puerto Rico. Y aprovecho para decirle al público que nos está viendo que este tema uno puede estar hablando por horas, así que como no teníamos ese tiempo, lo que hice fue preparé un breve artículo y está disponible en www.aldia.microjuris.com.